El tema que nos corresponde es la socavación de pilas en puentes y lo presentamos el compañero Sebastián Alejandro y mi persona Juliana. Bueno, para iniciar, quiero que entendamos un poco de qué se trata esto de la socavación y pues quiero empezar eh, analizando de la importancia de un puente. Y bueno, quiero que imaginemos un puente sobre un río grande, no muy lejos, el río Cauca, los puentes que hay en la ciudad y fuera de ellos, llegando, por ejemplo, al valle, que a simple vista vemos como que parece algo sólido, algo estable, pero realmente no sabemos qué es lo que pasa debajo o sí, debajo de las pilas de los puentes. Y pues realmente puede ser algo peligroso y que ignoramos. Y es el tema de la socavación. La socavación es un proceso mediante el cual el flujo de agua remueve materiales, lo que genera una erosión. Básicamente, la socavación es la forma en que el río se come la base del puente. Y este proceso em, se lleva a los sedimentos de- del lecho del río, lo que deja que las pilas, que son las estructuras que lo sostienen, queden más expuestas y vulnerables. Pero bueno, ¿a qué va todo esto y cuál es su importancia dentro de la ingeniería? Y es que eh, este, esta problemática no solamente afecta de manera estructural, pues por los fallos que puede tener una pila, em, que tenga el riesgo de colapsar o que tenga impactos viales, sino que también va a tener problemas ambientales, sociales y por supuesto económicos, como por ejemplo el impacto que se genera al cauce del río y claramente la contaminación, por ejemplo, por las fallas estructurales y principalmente las afectaciones a las comunidades locales. Ahora continuamos con los tipos de socavación. Existen diferentes tipos de socavación y pues entenderlos es bastante importante para llegar a prevenir problemas futuros. Inicialmente tenemos la socavación general, que esto pasa básicamente cuando el nivel del cauce baja en toda el área y esto puede verse básicamente a cambios, puede ser en el uso del suelo o deforestación o minería, factores un poco externos y de hecho sociales. También tenemos la socavación local, que esta ocurre básicamente cuando alrededor de la pila el agua crea ciertos remolinos y arrastra el material de una forma muy brusca. Es como si el agua intentara hacer un hueco alrededor de la pila. Y también tenemos la socavación por transición y esta básicamente mm, pasa cuando hay cambios bruscos en la forma o en el tamaño del cauce y genera pues turbulencias muy inesperadas. Y bueno, esto tiene afectaciones bastante violentas en la pila. Y cada una de estas formas o tipos de socavación eh, tienen un comportamiento muy característico, pero comparten muchas cosas en común y es que si estas no se pueden controlar, ponen en riesgo la estabilidad de la estructura como tal. Bueno, ahora hablaremos de por qué sucede esto de la socavación. Es que realmente hay muchas causas, pero la dividiremos en tres grupos que son las hidráulicas, geomorfológicas y estructurales. Las hidráulicas claramente tienen que ver em, con los factores del río, por ejemplo, la velocidad o el flujo y las crecidas, por ejemplo. Si el río lleva mucha velocidad y hay una creciente, el agua va a empezar a chocar contra las pilas y lo que va a hacer es generar ciertos remolinos que van a empezar a a realizar a comerse como el lecho. También van a haber unas características geomorfológicas, por ejemplo, de sedimentos sueltos o cauces inestables. Es decir, por ejemplo, si el lecho de un río está formado, por ejemplo, por materiales que son un poco más sueltos, como la arena fina, va a ser mucho más fácil para que el agua se lo lleve y, por lo tanto, se genere esto de la socavación. También tenemos temas estructurales, por ejemplo, la forma de la pila
o la alineación con respecto al flujo. Es decir, que si tiene pilas con esquinas, por ejemplo, muy marcadas o no están bien orientadas respecto al flujo, van a generar más turbulencia. Es decir, que el tamaño y la forma de la pila va a influir y esto va a facilitar que el río empiece como a comerse la base del puente. Ahora hablaremos de los mecanismos de socavación local. Y aquí quiero que podamos visualizar algo importante y es que evidentemente el agua nunca nos va a fluir de una forma lineal, recta, tranquila, perfecta, porque pues se va a encontrar con obstáculos, pues en este caso como la pila que tenemos. Y cuando el agua choca con las pilas, empieza a generar remolinos y estos son los remolinos que nos generan los problemas y van a ser los protagonistas de la socavación como tal. Entonces, ¿qué sucede? Primero aparece un vórtice de herradura, que es el que se forma en la parte frontal de la pila, y este vórtice se enrolla como si fuera una serpiente y arranca los sedimentos de la parte más crítica, que es la frontal. Luego se generan unos vórtices laterales que se generan a los lados de la pila, eh, donde el flujo se separa y genera finalmente un vórtice de desprendimiento que es en la parte de atrás y continúa con la erosión aguas abajo. Eh, todos estos vórtices son rápidos, son potentes y realmente generan muchas problemáticas eh, porque además de sus consecuencias, pues realmente no son tan visibles al ojo humano y no se pueden ver fácilmente desde la superficie. Es por eso que la socavación puede avanzar tanto sin que nadie se dé cuenta y simplemente hasta que ya es demasiado tarde. Una vez entendemos cómo se produce la socavación, es fundamental poder predecirla para evitar que llegue a niveles peligrosos. Para eso existen principalmente dos métodos que se complementan entre sí, los modelos empíricos y los modelos numéricos. Comencemos con los modelos empíricos. Estos se basan en observaciones y experimentos reales, hechos en laboratorios o incluso en estructuras existentes. Un ejemplo muy conocido es el modelo de la Colorado State University, que usa fórmulas para relacionar distintas variables como el diámetro de la pila, la velocidad del flujo del agua, la profundidad del cauce y el tipo de sedimento. Esos modelos son muy útiles para obtener una primera estimación rápida de la socavación, pero tiene límites porque no representan bien las condiciones del terreno o del cauce. Luego están los modelos numéricos, que son más complejos, pero también más precisos. Estos utilizan software especializado para simular cómo se comporta el agua y los sedimentos en torno a la pila. Algunos de los más utilizados son el ECRAS 2D, desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, el FLOW 3D, que permite simular flujos tridimensionales, y el SRH 2D, diseñado para analizar ríos y canales en dos dimensiones. Este tipo de herramientas permiten predecir cómo evolucionará su excavación con diferentes caudales, condiciones del terreno o incluso con el paso del tiempo. Así no es suficiente. También hay que actuar. Aquí entramos a hablar de las medidas de control y mitigación, que buscan reducir el impacto de la socavación o evitar que ocurra. Esas medidas se dividen en tres grandes estrategias. La primera son las estructuras de protección. Estas son barreras físicas que se colocan alrededor de las pilas para protegerlas del flujo del agua. Entre las más usadas tenemos los colchones Reno, que son mallas metálicas rellenas de piedra colocadas sobre el lecho del río. Son muy comunes y también son muy efectivos porque se adaptan al terreno y resisten bien la erosión. Por otra parte, tenemos los espigones, que se colocan estratégicamente para redirigir el flujo y disminuir la fuerza que impacta directamente sobre la pila. También contamos con los gaviones, que son similares a los colchones Reno, pero en forma de bloques más verticales y muy útiles para proteger las márgenes. La segunda estrategia es la estabilización del cauce. Aquí el objetivo es evitar que el río cambie su curso o que el terreno se debilite. Algunas medidas comunes son plantar vegetación en las riberas, lo que ayuda a fijar los sedimentos, controlar la extracción de materiales como arena o grava, que muchas veces debilitan el cauce, y hacer obras de encauzamiento para redirigir el flujo del río. Eh, Nuestra tercera estrategia corresponde al diseño hidráulico optimizado. Finalmente, una buena prevención comienza desde el diseño. Las pilas pueden tener formas aerodinámicas como oladas o con deflectores, lo que reduce la formación de vórtices. Además, debe estar bien alineadas con la dirección del flujo. Una mala orientación puede aumentar mucho la turbulencia y por lo tanto el riesgo de la socavación. Estos conceptos no son solo teoría. En la práctica hemos visto tanto fallos como soluciones exitosas.
Un ejemplo de esto es el puente Chirajara en Colombia en el año 2018. Este puente colapsó antes de ser terminado. Aunque la causa principal fue estructural, se destacó la falta de estudios geotécnicos detallados. Esto incluye el análisis de socavación potencial, sobre todo en los accesos al puente. Es un ejemplo claro de cómo no considerar adecuadamente estos factores puede llevar a consecuencias graves, incluso antes de poner la estructura en funcionamiento. Por otro lado, tenemos un ejemplo exitoso, lo que es el puente sobre el río Magdalena. En este caso se identificó que la zona tenía alta erosión, así que tomaron medidas preventivas. Se instalaron colchones reno y se rediseñaron las pilas. Además, se protegieron los márgenes usando vegetación, lo cual también ayudó a minimizar el impacto ambiental. Este tipo de soluciones integrales muestran cómo es posible equilibrar la ingeniería con la sostenibilidad. Para finalizar, es importante entender que la socavación no es un detalle menor, es una de las principales causas del colapso de puentes en todo el mundo. Por eso su estudio debe ser profundo, desde el diseño hasta el mantenimiento. Al aplicar correctamente los métodos de predicción y las estrategias de control, no solo garantizamos la seguridad estructural, sino que también protegemos el entorno natural y las comunidades cercanas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.